desas magníficos retratos que temos esta tarde. A todas e a todos, moitísimas gracias unha vez máis por estar aquí con todos nós, especialmente coa familia Rafa Vázquez, que neste caso hoxe nos acompaña o seu neto e toda a familia, ¿no? Por iso que hoxe é un día moi bonito para Pontevedra, porque vamos a lembrar un percorrido pola historia de Pontevedra a través das imaxes, que creo que é o fiel reflejo de como van evolucionando as personas e como evolucionan un pouco. Nos acompaña, neste caso, tamén o alcalde de Pontevedra, a vicepresidenta da Diputación, a responsable do Museo, Teresa Pedrosa, tamén o vicepresidente responsable de Cultura, o director do Museo. Vamos a intentar ser moi breves para darles a palabra, de que maneira, porque teñen que estar de pé. Temos un salón de actos abaixo maravilloso, pero creo que con esta luz que temos aquí, se está ben aquí, sempre cando seamos breves. Vamos a intentar ser todos tremendamente breves, sobre todo, pois os que nos toca a labor de abrir este acto e de introducilo, porque quen queremos coitar é hoxe a persoa que, neste caso, representa a familia, que é realmente importante, e que hoxe cambia a cámara por micrófonos, que hoxe que habitualmente non fai, se non fai o outro, hoxe vamos a ver aquí falando de todas as. Para ello, eu dou a palabra neste caso a persona que estuvo na coordinación primeiro, que foi que é responsable neste momento do Museo de Pontevedra, que é Teresa Pedrosa. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Es para mí una enorme satisfacción estar hoy aquí, quizás posiblemente en el último acto público como responsable del museo, del que estuve pues estos 8 últimos años, y es una satisfacción doble por estar en esta exposición, en la exposición de Rafa Vázquez, de la saga Vázquez, como se suele decir, porque quizás uno de los aciertos, de los muchos supongo y espero, aciertos que tuvimos en estos 8 últimos años fue adquirir la magnífica colección de fotografías de la saga Vázquez, porque con ello mantenemos el corazón y el recuerdo de Pontevedra vivo día a día. Hoy simplemente vamos a ver unas 150 fotografías de una época determinada, retratos en la rúa, de los años 50-70 aproximadamente, donde mucha gente se reconoce y se ve y está, y sobre todo recuerda pues momentos muy entrañables de su niñez, y por eso para mí, que conocí a los 3 Rafas, tuve esa suerte y además compartí muchos momentos con los 3, y tuve la oportunidad también en estos 8 últimos años de ser compañera de trabajo de la mujer del segundo Rafa, de Leti, que está aquí con nosotros. Pues es una enorme satisfacción ver y recordar cómo los 3 tuve la oportunidad en distintas facetas de mi vida que me fotografiasen, desde que ibas en la carroza de la peregrina, de los primeros a las primeras bailes de casino, viajes por la calle, romerías de San Cibrán, etcétera, etcétera, hasta esa entrañable relación como yo durante estos 8 años con Rafa, hijo, ya más vinculado a la vida política, y que le agradezco enormemente ese saber hacer también las cosas como toda su familia. Por eso, como somos muchos, y lo más importante es ver la maravillosa exposición, esa pequeña parte de lo que a lo largo de los próximos años iremos enseñando a los ciudadanos de Pontevedra, quiero simplemente recordarles que este espacio, el Museo de Pontevedra, es un espacio de todos los pontevedreses y de todos los que nos visitan, y que les recomiendo que en estos días de calor se acerquen y disfruten de las maravillas que hay aquí dentro, porque el museo solo tiene sentido con ustedes, con la gente. Tiene que ser un instrumento vivo, recíproco, donde pues todos aportan vida a la institución. Gracias a todos los que hicieron posible esta exposición, a todos los trabajadores del museo que hicieron muy fácil mi paso por aquí en estos 8 últimos años, a su director y desde luego al presidente de la Diputación por haberme dado la oportunidad de estar en uno de los sitios más bonitos y más significativos de la ciudad que quiero responder. Muchas gracias y disfrutar de la